Dar la palabra y cumplirla aún en daño propio es una característica del amor. El amor es fiel y por ello no cambia de opinión a la primera dificultad. Por ello se mantiene en sus compromisos. De esa misma manera vivieron los santos. Aunque en muchas ocasiones tuvieron que sufrir mucho a causa de mantenerse en sus convicciones cristianas, su perseverancia y confianza en la misericordia de Dios no se vio defraudada. Oremos a estos valientes que pusieron toda su confianza en Dios, especialmente a aquellos que son recordados hoy, 17 de junio. Santa Teresa de Portugal, reina y monja. San Alberto Chmielowski, religioso. San Antidio de Besancón, obispo y mártir. San Avito de Orleans, abad. San Gundulfo de Bourges, obispo. San Herveo, eremita. San Imerio de Amelia, obispo. San Hipacio de Bitinia, abad. San Isauro, diácono y mártir. San Pedro da, mártir. San Raniero de Pisa, peregrino. Beato Felipe Papón, presbítero y mártir. Beato Pablo Burali de Arezzo, obispo. Y Beato Pedro Gambacorta, ermitaño. La santa de hoy vivió su fe cristiana en muchas facetas. Fue esposa, reina, madre y religiosa. Junto a 2 de sus hermanas llegó a la gracia de la santidad y es conocida como la Flor de Coimbra. Ella es Santa Teresa de Portugal. Teresa nació en Coimbra, Portugal, en 1176. Infanta portuguesa y reina consorte de León, fue hija de Sancho I de Portugal y de la infanta Dulce de Aragón. Se educó bajo la dirección de Doña Goda, de quien se dice marcó la espiritualidad y educación de la futura reina leonesa. El rey Sancho I de Portugal tenía 3 hijas, Teresa, Sancha y Mafalda, todas las cuales alcanzaron los honores de la Iglesia. Teresa, la mayor, se casó con su primo Alfonso IX, rey de León, con quien tuvo varios hijos. Sin embargo, al cabo de algunos años el matrimonio se declaró inválido, puesto que marido y mujer eran consanguíneos y se habían unido sin una previa dispensa de la Iglesia, aunque los hijos fueron reconocidos por la Santa Sede. Teresa amaba a su marido y se negaba a dejarlo, pero a fin de cuentas y tras muchas discusiones y siguiendo las orientaciones de la Iglesia, convinieron en separarse de común acuerdo. Teresa se llevó consigo a la pequeña Dulce en sus brazos, mientras que sus 2 hijos mayores quedaron con su padre en León. En el año 1194, los monarcas Alfonso IX de León y Sancho I de Portugal acordaron el Tratado de la Solución de Arras, fijando las condiciones de la exreina Teresa. Podría vivir en cualquiera de los 2 reinos y el monarca leonés le entregaría un considerable territorio con el título de reina. Ciertamente el tratado se firmaba entre León y Castilla, pero afectaba directamente a Portugal y a otros reinos hispánicos. Esto desató una pugna con su hermano Alfonso II de Portugal, quien, deseando centralizar el poder, impidió que la reina infanta recibiera los títulos e ingresos a los que tenía derecho, temiendo que creara un problema para su soberanía y la de sus herederos como rey de Portugal. El testamento también previó tierras y castillos para las hermanas de Teresa, Sancha y Mafalda. A la muerte de Alfonso II, su hijo Sancho II resolvió el problema, otorgando los ingresos de los castillos a las tías, nombrando a sus alcaldes de entre los nombres que proponían, pidiéndoles solo que renunciaran al título de reinas. Así, finalmente estableció la paz en el reino en el año 1223. Al regresar a Portugal, Teresa descubrió en Lorbao, donde tenía propiedades, un monasterio de benedictinos con muy escasos monjes, quienes, por negligencia, habían dejado de observar sus reglas. En consecuencia, Teresa hizo retirar a los frailes y puso en su lugar a una comunidad de monjas de la regla del Císter. Teresa reparó y amplió el edificio para acomodar a 300 monjas y reconstruyó la iglesia.
Ella tomaba parte activa en muchos actos del monasterio y a pesar de las presiones de su padre, decidió no volver a casarse, pero tampoco quiso de momento comprometerse con votos para tener la libertad de poder salir para administrar sus propiedades. En el monasterio dio testimonio de una vida virtuosa y de gran caridad. Cuando fallece su hermana Sancha, fundadora del monasterio de Celias, ella acude por la noche a escondidas para llevarse el cadáver de su hermana, que estaba expuesta en el coro, y sepultarla en Lobao. En el año 1197, Alfonso IX, ex esposo de Teresa, se casó de nuevo con Berenguela de Castilla. Este matrimonio también fue entre parientes muy próximos, por lo cual fue finalmente anulado, aunque también se reconocieron los 5 hijos provenientes de esta unión. Así, los hijos de ambos matrimonios vendrían a disputar la corona, sobre todo porque Alfonso repudió al primogénito de su segundo matrimonio y dejó el reino a las 2 hijas que tenía de Teresa. Sin rencores y para facilitar la paz en su país, ante la petición de la viuda Berenguela de pacificar este conflicto, Teresa intervino y permitió que Fernando III de Castilla, el hijo mayor de Berenguela, asumiera el trono leonés. Al partir, declaró que ya estaba cumplida su tarea en este mundo y que ya nunca volvería a salir del convento. Con respecto a sus hijos, su hijo Fernando, heredero al trono, murió a los 22 años. Su hija mayor, Sancha, después de 2 intentos fallidos de matrimonio, junto con su hermana menor, Dulce, fue monja en el monasterio cisterciense que fundó su madre en Villabuena del Bierzo. Después de la disputa dinástica de los otros hijos de su ex esposo, Teresa regresó al monasterio de Lobao y finalmente tomó los votos conventuales después de años de vivir como monja. Allí falleció en 1250 de causas naturales a los 74 años. En el año 1705 fue beatificada junto con su hermana Sancha por el Papa Clemente XI. 88 años después fue beatificada también su hermana Mafalda, fundadora también de otro convento. Es muy venerada tanto en Portugal como en León, donde llegó a ser muy querida por el pueblo leonés porque tenía fama de prudencia y de inteligencia política, a pesar del poco tiempo que reinó allí. Oremos a esta santa que quiso ser fiel a los compromisos de fe primero que a los de su país. Oh Santa Teresa de Portugal, bajo tu protección nos ponemos. Enséñanos a construir la paz en nuestros hogares, a compartir el pan de la justicia con los demás y a distribuir la luz de la alegría a nuestros hermanos, para que junto a ti podamos disfrutar de la vida eterna. Amén. En medio de tan difíciles desafíos, Teresa siempre antepuso los valores de la fe, aunque esto le significó dejar que su vida se desacomodara y sus proyectos se derrumbaran, para finalmente encaminarlos a la voluntad de Dios. Comúnmente, la mayoría de nosotros hace al revés. Primero desea y proyecta y de último, cuando ve que no puede con todo, recurre a Dios. Si ponemos primero como prioridad la referencia que Dios nos da para orientar nuestra vida, nuestras decisiones serán más certeras y al estar bien enfocadas, sus resultados prosperarán con mayor facilidad. Así se harán las cosas como dice San Pablo, que todo es para el bien de las almas que aman a Dios. Por ello, antes de emprender un proyecto de vida, pidamos la luz a Dios, para que aquello que decidamos sea realmente lo más conveniente para nosotros. Y no tengamos miedo en echarnos para atrás cuando una decisión sea contraria al querer de Dios. Cada vez que busquemos al Señor, Él nos dará algo mejor que lo que dejamos. Santa Teresa de Portugal, ruega por nosotros.